predicación del día de hoy, que corresponde a Jueces, capítulo 4, versos del 1 al 3. Vamos a leer la palabra de Dios. Jueces, capítulo 4, versos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Araset Oín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Amén. Invito a nuestro hermano Carlos Camejo, que tiene la predicación del día de hoy. Adelante, hermano. Mis queridos hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días nuevamente. Permítanme saludarlos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, en nombre de quien siempre tenemos esa dicha, esa oportunidad de estar aquí reunidos el día de hoy. Por cierto, les aclaro a aquellos hermanos que quizás nos van a ver por el canal en YouTube, que no nos hemos apartado, no nos hemos vuelto adventistas, sino que hay elecciones el día de mañana, como sabemos, y pues nos sujetamos a las normas, a las leyes que la autoridad establece, y por ende tenemos la reunión el día de hoy, sábado. Como pueden, hermanos, observar allí en sus boletines, y como bien acaba de leer el hermano Gabriel Enoch, nos corresponde la continuación del libro de Jueces, capítulo 4, versículos del 1 al 3. En sus boletines van a observar el título que tiene por nombre Negligencia espiritual, pecado y consecuencias. Van a observar también 3 divisiones. Primera, caída espiritual. Segunda, consecuencias de dicha caída. Y la tercera, misericordia de nuestro Padre ante el clamor honesto. A manera de introducción vamos a recordar que estamos en este libro donde el pueblo acaba de entrar a la tierra de Canaán, tierra prometida, y está presentando batallas para terminar de conquistarla. Viene también de perecer, de fallecer el líder encargado por Moisés, Josué. Y bien acaba de caer, el líder acaba de fallecer, el pueblo automáticamente parece, ¿no?, que cae en pecado, se desvía de la palabra. Pero ¿cuál era ese pecado que ese pueblo había cometido? Bueno, cuando vamos al libro de Deuteronomio, vamos a observar un énfasis consecutivo en cada capítulo prácticamente. Y es: no te apartarás de las leyes que te he ordenado, ni a derecha ni a izquierda, sino que permanecerás en el centro. No servirás a otros dioses, no te harás imágenes, ni semejanza de absolutamente nada. Tampoco te apegues a los que esos pueblos tienen por costumbre, es decir, a ninguna de sus religiones. Todo lo contrario, tendrás que destruirla por completo y afianzar la que yo te he enseñado. Ese es el énfasis que vamos a encontrar en todo el libro de Deuteronomio. De hecho, cuando comienzan a leer Josué, ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Señor en ese capítulo y versículo tan famoso que muchos de nosotros incluso no sabemos de memoria? Josué 1.9 o 1.8 y 9, lo primero que el Señor le dice a Josué es: no saldrá este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Solo así prosperarás y todo lo que hagas te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. De una vez, lo primero que el Señor le recuerda a Josué directamente, ya se lo había recordado a través de Moisés, pero el énfasis nuevamente arranca con Josué y le vuelve a decir lo mismo: Josué,
mira, vas a tener la autoridad sobre este pueblo que yo te he dado. No se te olvide que eso te lo ganaste tú. Tampoco se te olvide que lo que vas a hacer y las victorias que vas a tener de manera abismal en todas esas guerras van a ser por tu fuerza, por tu inteligencia o por tu poder. Es por mi poder, es por mi espíritu y por mi palabra que te entrego y te ordeno. Entonces ustedes pueden observar allí y dicen, bueno, Josué fue impecable. Y el pueblo de Israel junto con Josué fue impecable. No. Cuando ustedes comienzan a leer Josué, enseguida, cuando conquistan Jericó, uno de los pertenecientes de los soldados, ¿qué hizo? Les prohibieron que agarraran nada, porque todo era anatema. No, pero él vio y codició oro, plata y una manta que le pareció atractiva, lo guardó, se lo llevó al campamento. Enseguida fueron a estudiar el pueblo siguiente que iban a atacar y dijeron, no, Josué, vamos a ir 3,000 hombres nada más, porque no es necesario que vayamos todos. Fueron y enseguida conocieron la primera derrota. ¿Por qué? Porque habían desestimado la orden del Señor. No tomar ningún anatema. Nada, absolutamente nada. Después vemos a Josué más adelante, que uno de los pueblos de alrededor, a los que ellos tenían que derrotar, vinieron, se disfrazaron, ¿no? Con trapos andrajosos y los panes más viejos que tenían, y se presentaron ante Josué y su gente, diciendo que venían de un país muy lejano y que hicieran trato con ellos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Josué cayó porque no fue a pedir consejo a su Dios, sino que se dejó llevar por sus emociones y por la manipulación de esta gente que con apariencia y de piedad lo hicieron caer en la trampa. Vemos que la naturaleza de ese pueblo de Israel, en general, era caer en pecado, olvidarse del Dios que los había levantado, los había sacado de la esclavitud y les había entregado ese poder para ello sujetar o derrotar a aquellos pueblos que estaban a su alrededor. Es de suma importancia, mis queridos hermanos, que realmente nosotros no tomemos las palabras de Dios en serio. No es un juego, no es una broma, no es un libro donde agarramos frases bonitas y las pegamos en las puertas de nuestras casas o en los libros o las pegamos como calcomanía en nuestros vehículos muchas veces. Es un libro santo, sagrado, es palabra de Dios. Y lo que está allí se cumple, siempre. Ese mismo pueblo, el Señor les prometió bendiciones, pero también les prometió maldiciones. Y vamos a leer entonces, para comenzar, la primera división, la caída espiritual. Versículo 1 del capítulo 4. Nos dice así la palabra del Señor. Después de la muerte de Ahog, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Como les estaba mencionando, se vuelve a repetir ese ciclo donde ellos se levantaba un juez, un líder, caían en pecado. Se arrepentían, volvían a repetir el mismo error. Aquí, después del Señor haber levantado a Otoniel, murió Otoniel, cayeron, le levanta a Ahog, aparentemente, o como bien dice aquí la palabra, Ahog muere y los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. La pregunta que yo me hacía mientras leía este texto, ¿por qué? ¿Por qué pasaba eso, no? Y nosotros acá podemos sacar algunas conclusiones. Y muchas veces Dios levanta un líder que guía a su iglesia, que guía a su pueblo. Pero a veces, quizás ese líder se le olvida que es humano, que tiene fecha de vencimiento. A veces ese líder se olvida de capacitar a los que están detrás de él y levantar, preparar hombres para que estén listos a la hora que él falte, lo reemplacen. No somos inmortales, hermano. Todos perecemos en algún momento. Y ese ejemplo nosotros lo podemos llevar a nuestro hogar. Nosotros como padres, en nuestro hogar, si no estamos enseñando, educando a nuestros hijos de manera correcta, fundamentados en la palabra del Señor, si uno de sus padres falta, ¿qué pasa con ese hogar? A veces yo me hago esa pregunta, ¿no? Señor, si tú decides llevarme el día de mañana, ¿qué va a pasar con mi familia?
Y les confieso que mi corazón se estremece en tristeza. Pero al mismo tiempo me consuelo en saber que Él está en medio de nosotros. Y siempre que converso con ellos le digo, ustedes ya tienen su líder, ¿a qué líder les gustaría seguir? A ti, papá, me dicen de una vez. Yo no, está lleno de orgullo, no, ya va, sí, está bien. Qué bien, hijo. Yo le doy gracias a Dios porque si tú me quieres seguir a mí, es porque Cristo ha hecho algo en mí. Y tú no me estás viendo a mí, tú estás viendo al Carlos renovado por Cristo. Este no era yo. Esto no era lo que este hogar merecía. Les digo, a manera de recordar que pasó en estos días, a veces nosotros mismos tenemos que testear nuestra familia. Nosotros como líderes dentro de la iglesia o dentro del hogar damos por hecho muchas cosas. A veces nosotros nos autoengañamos, creemos que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad no está pasando así. Es lo que tú crees. Es importante escuchar también qué cree tu esposa, qué creen tus hijos acerca de ti. Muchas veces nosotros le preguntamos a nuestros hijos, Carlito, Michelle, del 1 al 10, ¿cuán amargado o refunfuñón, ¿no? Peleón es tu papá? Y ellos decían, 0, no, mi papá no, es muy alegre, chistoso. Ah, ya, está bien. Y del 1 al 10, tu mamá, 10, dicen ellas. Nosotros nos reíamos, ¿no? Sí, su mamá como siempre, la amargada y el papá el alegre. Pero yo este año me propuse a realmente, yo dije, ¿será verdad eso que ellos están viendo? Yo quiero ver que ese liderazgo se esté reflejando en sus corazones, que su carácter realmente esté guiado por la palabra del Señor. Y empecé a colocarme un poco más estricto, en muchos sentidos. Más estricto en la lectura de la palabra, más estricto en la oración, más estricto con respecto al trato que le están dando a su mamá y a su papá, el respeto que ellos deberían de tener. A mí me agrada mucho que mis hijos se rían y que jueguen conmigo, pero hay un límite entre el juego y el abuso. Y eso nosotros tenemos que dejarlo muy, muy claro desde que ellos están chicos. Una vez crecen, ya se nos fueron de las manos y ya queda orar al Señor que tenga misericordia de ese error que hemos cometido y que los pueda mejorar. Pero empecé a hacer ese énfasis y en estos días, hace 2 o 3 días, le vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Cuán amargado es su mamá? Y ellos vuelven otra vez, 8. Y yo, qué bien. Y ahora le pregunto yo, ¿y cuán amargado ahora es su papá? Y yo pensé que iban a volver a decir lo mismo. Dijeron, 9. Y yo, 9, le digo yo, no puede ser posible, dijo. 9, sí, papá, que te has vuelto muy... está viendo, hermanos. ¿Cómo cambian las cosas, no? Cuando hacemos las cosas a su manera, como a ellos les agrada, como a ellos les causa risa, la comodidad que les causa, el estar un padre que todo le está diciendo que sí y acalhueteándole, como decimos de mala manera, están contentos. Pero en el momento que nosotros queremos hacer prevalecer el carácter de un padre que Dios exige de un padre en su hogar, automáticamente las cosas cambian. Somos los amargados, somos los estrictos, los legalistas, como muchos quieren decir. Pero es que realmente esa es la labor que nosotros debemos de tener. Ese es el carácter que ellos que nosotros debemos de moldear en sus vidas. Porque si nosotros perecemos, ellos van a estar afianzados en el conocimiento de la palabra del Señor, en que Dios sigue estando presente y los tiene en sus manos. Aunque ese dolor de la pérdida de un padre o de una madre sean tan fuertes, ellos estarán cimentados en el poder de su palabra y permanecerán y avanzarán de acuerdo a los propósitos de nuestro Señor. Es importante, mis queridos hermanos, siempre evaluar cómo está o cómo estamos haciendo nuestro papel de líderes en nuestro hogar, en nuestro trabajo, si tenemos un puesto de liderazgo, o dentro de la iglesia. Cómo estamos nosotros ejerciendo esa autoridad que Dios nos ha entregado. Muchos a veces anhelan tener puestos de liderazgo dentro de una iglesia, cuando realmente deberían de tener cuidado cuando te llaman a un puesto de liderazgo, porque eso exige mayor responsabilidad delante de los ojos del Señor. Tú estás llamado a enseñar y a ser ejemplo del carácter de Cristo dentro de esa congregación, en todos los ámbitos de tu vida, siempre y en todo momento, hasta que el Señor te llame a su presencia o Él venga por segunda vez. Es una responsabilidad bastante grande, mis queridos hermanos. Tenemos que tener cuidado con estos pequeños temas, ¿no? Que parecen
insignificantes, pero que son sumamente importantes y bases para nuestro hogar. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar este tema a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy? Nosotros como iglesia seguimos teniendo un llamado a la obediencia. Nosotros como iglesia seguimos teniendo el llamado a creer en un solo Dios, vivo, poderoso, omnipresente, omnisciente, que tenemos la dicha de tener un mediador llamado Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Pero de igual manera, no es un evangelio de la gracia barata, y disculpen la palabra, ¿no? De la gracia barata, de esa gracia que usted recibe sin ningún tipo de compromiso. Esa gracia que te quieren vender mucho, lamentablemente, falsos evangélicos, porque aquellos que dicen que usted puede vivir a su manera, usted realmente no está escuchando palabra de Dios. Y les voy a llevar a que vayan a sus Biblias. No vaya a ser que piensen que es el hermano Carlos que está tergiversando la palabra de Dios y ya se volvió legalista. Nos vamos a leer qué dice nuestro querido Señor Jesucristo en Juan 8:31. Se las voy a parafrasear. Y en esto conoceréis que son verdaderamente mis discípulos, si guardáis mis palabras. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿En qué dice el Señor que conoceremos que somos verdaderamente sus discípulos? ¿En solamente creer que Él existió históricamente? ¿En creer solamente que Él resucitó de entre los muertos y ascendió y está a la diestra de nuestro Padre, el cual hacemos bien en creer, fundamento de nuestra fe? En esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos, si guardáis mis mandamientos. Lucas 6:46, el Señor nuevamente confrontando a los que le seguían, les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Y automáticamente enseña, ¿no? ¿A qué haré semejante al hombre que guarda mis palabras? Lo haré semejante que construye una casa y en una roca hace su cimiento. Vendrán tempestades, vendrán tormentas, vendrán ríos, pero esa casa permanecerá firme porque está sobre la roca, que es mi palabra. Si la escucháis, si las guardáis y las ponéis en práctica, tu hogar está cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Venga lo que venga y pase lo que pase, usted va a estar firme. El Señor está contigo. No te dejará ni te abandonará si tú realmente te esfuerzas por guardar su palabra. Judas advierte también que ahí vendrán muchos falsos maestros que enseñarán el evangelio y predicarán y harán de la gracia de nuestro Señor libertinaje. No es juego, hermanos. Seguimos nosotros fundamentados en la palabra del Señor y seguimos nosotros estando bajo la exigencia de obedecer la palabra del Señor. De igual manera que a ese pueblo se les aseguró la victoria donde quiera que ellos fueran, donde pisare la planta de su pie, si permanecían en los mandamientos del Señor, si guardaban su palabra y las ponían por práctica. De igual manera, mis queridos hermanos, estamos seguros nosotros en Cristo, si realmente escuchamos su palabra y tratamos con toda nuestra fuerza de vivirla día a día. Sigue aplicando a nuestros tiempos, para nuestras vidas, en nuestros hogares, nuestro ámbito laboral y sobre todo en nuestro ámbito eclesial. Segundo punto, consecuencias de la caída. Versículos 2. Dice: y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Arosec Goín. Automáticamente vemos que Dios cumple su promesa. Él advirtió, él le dijo, claro que sí,
Pueden ver en Deuteronomio 26, 27, 28. Yo los voy a bendecir en gran manera. Tomarán posesión de la tierra y verán muchos frutos. Ustedes serán cabeza, nunca serán cola. Serán el pueblo del Dios Altísimo. Pero, si ustedes se desvían a derecha o a izquierda, sirviéndole a otros dioses y contaminándose de los pueblos que ustedes se suponen deberían de dominar, también hay maldiciones. Y les dice que vendrán enfermedades, vendrán plagas, no escucharán sus oraciones, que todo les saldrá mal y serían esparcidos de su tierra. Vemos entonces aquí automáticamente que el Señor sí le cumplió la promesa de llevarlo a la tierra y bendecirlo, pero también le está cumpliendo la promesa de la maldición por la desobediencia y el descuido de su palabra. El Señor, como bien les digo, fue muy claro, y Él lo advirtió en Deuteronomio 27, 28. Incluso el Señor nos advirtió en contra de nuestro mismo orgullo. En Deuteronomio, ustedes se van a encontrar que Él le dice, y cuidado, no solamente es servirle a otros dioses y caer en idolatría, que es el pecado principal, pero cuídense de que cuando estén en prosperidad, no vayan a creer que ustedes lograron lo que tienen por su fuerza, por su inteligencia y por su capacidad. Cuidado. Incluso nos advierte de nuestro mismo carácter. Y este pueblo, endurecido de corazón, sirvió a otros dioses, se olvidó del Dios de sus padres y creyendo que por sus propios méritos y fuerzas podrían prevalecer sobre los demás pueblos. Mis queridos hermanos, la aplicación, nosotros como iglesia también tenemos consecuencias. O ya ese Dios se olvidó de pasar o hacer juicio a aquellos que descuidan su palabra y se van de manera abierta a servir a otros dioses, se van de manera abierta a hacer lo que a Él no le agrada, pensando que lo que Él hace, lo que Él tiene es gracias a su inteligencia, a su capacidad y a su fuerza. Podemos nosotros ver automáticamente que nosotros como iglesia sí seguimos teniendo consecuencias por desobedecer al Señor. Y el caso que tenemos de manera más visible es el caso que tenemos en Hechos 5, Ananías y Zafira, todos lo sabemos. Ya estamos en el tiempo del Señor Jesucristo, ya Él resucitó, se presentó, está la iglesia formándose y ellos vienen mintiendo. Contra el valor de las propiedades que tenían, mintieron diciendo que te estaban dando el dinero total del valor vendido. ¿Y qué les dice Pedro? No nos han mentido a mí, le han mentido al Espíritu Santo de Dios. Y automáticamente, ¿qué pasó con ellos? Con los dos. Perecieron, hermano. De manera fría y radical en el momento. Siguieron y sigue pagando consecuencias. Ahora sí lo voy a invitar a que vayamos y abramos, por favor, la Biblia en el libro de Pedro, segunda de Pedro. Este también es un capítulo o un libro que muchos de nosotros conocemos hasta de memoria. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 20. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabras duras, hermanos. Palabras duras,
para nosotros en los tiempos de hoy. Siguen habiendo consecuencias en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Lamentablemente, nos descuidamos, somos seres humanos emocionalmente frágiles, sentimentalmente frágiles, nos entretenemos muy fácilmente. Y cualquier circunstancia que golpea nuestras emociones rápidamente nos distrae y nos desvían. Eso es una realidad. Pero no implica que usted deje de leer la Biblia, deje de orar, deje de congregarse, deje de buscar de Dios. Si usted realmente ha puesto su esperanza en Cristo, usted está cimentado sobre la roca, que es Cristo, el Señor y Salvador, usted va a mantenerse firme buscando su consuelo y buscando su palabra. Parece que no entendemos, es cierto, muchas veces no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas. Y quizás como ese pueblo, buscamos soluciones por nuestras manos, desviándonos del mandamiento que el Señor nos ha dado. Nos vemos envueltos en prácticas que no están bien, que sabemos de raíz que no están bien. Involucrándonos en negocios que sabemos que no están bien. Quizás buscando soluciones espirituales por otros lados, que sabemos que no están bien, que están clarísimas. En medio de la desesperación y la tristeza podemos hacer cosas que realmente el Señor aborrece y que nosotros sabemos que aborrece. Y nos llevan a pagar consecuencias, mis queridos hermanos. Tengamos cuidado nosotros en caer de manera abierta, deliberada, arrogante, en contra de los mandamientos del Señor. Olvidarnos de su palabra, de lo que Él nos pide, de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Seamos diligentes en guardarnos. Seamos diligentes en reconocer cuando nos equivocamos. Seamos diligentes en saber que somos por naturaleza arrogantes, soberbios, orgullosos y que muchas veces estamos inclinados a hacer lo que a nosotros nos parece. A lo que prácticamente a nuestros ojos es mejor, es más rápido, duele menos. Cuando también tenemos muy claro que no es lo que el Señor manda a través de su palabra. Sigue aplicando para nosotros en el día de hoy las consecuencias de desobedecer la palabra del Señor. Que Dios te guarde de caer en pecado y taparlo. Porque lamentablemente, como ya en más de una vez he dicho desde acá, todos nosotros lamentablemente vamos a equivocarnos, vamos a pecar, lamentablemente. Pero la diferencia entre nosotros y una persona del mundo es que nosotros estamos capacitados por el Espíritu Santo a convicción de pecado. En el momento que nosotros sabemos y reconocemos que nos hemos equivocado, con humildad ante Dios tenemos que arrepentirnos en el nombre de Cristo y buscar solucionar los problemas. Lo que me va a llevar al capítulo o la división número 3. Dice, misericordia de nuestro Padre ante el clamor honesto. Versículo 3 nos dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. El Señor advirtió, le dijo a Moisés, este pueblo apenas tú mueras se va a desviar. Josué cayó, se desviaron. Otoniel se desviaron. Aoc se desviaron también. Pero el Señor también le da a Moisés la solución en ese momento. Le dice, pero si ese pueblo enseguida clama a mí y me busca con toda su mente y con todo su corazón, yo les voy a responder. Los voy a sanar y los traeré de regreso a la tierra de donde los saqué por desobedientes. El Señor también está cumpliendo. Vemos nosotros aquí en estas tres divisiones que el Señor cumple su palabra. En la primera, desobedecieron. Desobedecieron, vienen las consecuencias que Él prometió. Pero también cumple la promesa de responder, restaurar y sanar a aquellos que realmente reconocen su pecado y se arrepienten, buscándolos de toda su mente y con todo su corazón. Fue muy claro el Señor, pero este arrepentimiento es un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino. Y como yo humanamente hablando, puedo reconocer cuando una persona realmente
se ha equivocado. Esa persona, y ustedes lo van a notar y por su propia experiencia quizá van a reconocer, una persona cuando se equivoca y quiere realmente pedir perdón, nunca se justifica. Nunca. No te va a decir, mi amor, perdóname, porque te alcé la voz. Lo que pasa es que el trabajo, lo que pasa es que... No, la persona automáticamente va a reconocer que el problema viene de él. Mi amor, perdóname, te alcé la voz, te fallé, le fallé a mi Señor, perdóname, voy a hacer todo lo posible de acá en adelante de manera consciente de que eso no se vuelva a repetir. Ayúdame, porque quiero realmente mejorar. Una persona cuando se arrepiente genuinamente hace todo lo posible por solucionar el problema que causó. No es solamente perdóname y al otro día repite lo mismo. Llora, se lamenta y hasta te convence con las lágrimas. Pero incluso a los 5 minutos después de haber llorado, vuelve a hacer lo mismo. Increíble, hermano. Esto sobre todo los que tienen niños pequeños lo van a ver, ese patrón. Los niños cometen un error, lloran, reconocen el error y te convencen de verdad. Y uno llora con ellos también. Y lo sueltas aquí, te da la espalda y cuando voltea, máquina, otra vez el mismo desastre, peor. Y uno ahí donde empieza a entender, ¿no?, la paciencia de Dios. Yo con mi hijo que tiene 22 años, Juan Miguel, lo amamos y lo queremos un montón, como él no tiene idea. A veces ni siquiera él sabe, nuestros hijos no saben cuánto lo amamos. Pero le hablo, vuelve y repite el mismo error. Le hablo y me llama y vuelve a contarme los mismos problemas que ya le he respondido 1000 veces. Y yo digo, le voy a responder otra vez. A veces me llama, miro el teléfono y digo, que ni ganas de contestarle porque ya sé qué me va a decir. Y ya sé también lo que le voy a repetir. Pero bueno, le contesto nuevamente, le escucho los problemas y le vuelvo a dar las soluciones a su problema. Y siempre termino diciéndole lo mismo, hijo, esta vez escucha, pon en práctica lo que te estoy diciendo, de verdad. Ya esto lo hemos hablado. Sí, papá, gracias por escucharme. Sí, qué bien. Pero al otro día, otra vez. Y ese ciclo parece nunca acabar. Y en una ocasión fue tanto el problema y el estrés que me causó que yo dije, ya no le voy a contestar más teléfono, que ni me hable. Y recuerdo que me puse a orar, Señor, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Ya estoy como cansado ya de decirle lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿No será mejor que ya lo haga a un lado y que haga su vida y que ya pague las consecuencias para que aprenda también por las malas? Porque por las buenas parece que no quiere. Y hermanos, tengo yo de testigo que cuando yo oraba eso, en mi corazón sentí esa respuesta, ¿no? Debes de tener la misma paciencia que yo tuve contigo. 29 años te esperé. 29 años haciendo lo que te querías, haciendo lo que bien te parecía, aborreciendo mi nombre, despreciándome. Y cuando viniste, aquí te esperé. Lo mismo para con tu hijo. Si la persona realmente, hermanos, quiere enmendar sus problemas, va a poner de su parte para mejorar. A Dios gracias, estoy viendo a él, aunque pasos pequeños, mejoría en muchos ámbitos de su vida. Esperemos siga mejorando. Pero mi punto acá, hermanos, es que a pesar de que nosotros somos frágiles, nos podemos equivocar, también esto se aplica para nosotros el día de hoy. Seguimos teniendo un Dios misericordioso, un Dios que escucha, un Dios que perdona, un Dios que a pesar de nuestras incongruencias y nuestras contradicciones abiertas, está dispuesto a perdonarnos. Claro que sí, mis queridos hermanos. Podemos ver en el libro de Juan, 1 de Juan, capítulo 1, versículos 9. De memoria no sabemos también muchos ese pasaje. ¿Qué dice? Pero fiel es el Señor. Si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si usted realmente está arrepentido, hermano, si usted realmente sabe que está cometiendo alguna falta delante de los ojos de Dios, arrepiéntase de manera genuina, pídale perdón y trate de hacer lo mejor posible a la luz de su palabra, no a la luz de lo que usted cree, no a la luz de lo que a usted le agrada, de lo que usted piensa, a la luz de su palabra, lo que Él pide. Si quizás usted es de los que dice que no entiende la Biblia, busque una persona de confianza, a su pastor primeramente.
si no tiene un pastor, a una persona que ustedes vean madura en la fe, que tenga conocimiento de esa palabra, pídanle consejo, hermanos. De verdad. Muchas veces nos encerramos en nuestro orgullo y ese era uno de mis principales errores. No, yo leo la Biblia todos los días, yo oro todos los días, yo no necesito ayuda de nadie. No, hermanos. Muchas veces nosotros nos agobiamos de tal manera que ni recordamos lo que ya no sabemos. Y necesitamos que una persona madura en la fe escuche tu problema y te aconseje. Y en el momento que te aconseja esa persona, algo pasa dentro de ti. Algo cambia dentro de ti. Realmente busquen, hermanos, ayudas. No se encierren en su propio conocimiento y no se justifiquen por el hecho de decir que no entienden la Biblia. Busquen una persona que ustedes sepan espiritualmente hablando, madura, que tenga conocimiento y que los pueda guiar, que los pueda orientar. ¿Qué dice el mismo apóstol Juan en el mismo libro, en el capítulo 2? El apóstol Juan dice: hijitos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Mi propósito es este, para que no pequen. Pero si pecaren, abogados tenemos delante de Dios, a Jesucristo el justo. El mismo apóstol Juan está dando por sentado que nosotros estamos llamados a la santidad, pero al mismo tiempo nos vamos a equivocar. Pero también nos está dando la solución. Si se van a equivocar, busquen la solución. A Cristo Jesús, el abogado, el único intercesor, el único mediador entre Dios y el hombre. No hay más nadie, hermano. Otro error frecuente que yo puedo notar en la iglesia es: usted se equivoca, sabe que se equivocó, y usted va al pastor, pero no para pedirle un consejo, para que él ore por usted. Sí, está bien que el pastor ore por usted, que la iglesia entera ore por usted, pero si usted cometió un pecado, usted tiene que pedir perdón al Señor directamente. El perdón usted no lo delega a otra persona. El arrepentimiento no se delega, el arrepentimiento es unipersonal. Usted reconoce que se equivocó y usted va ante Dios primeramente a pedir perdón, a reconocer que se equivocó, y luego busca consejo para ver cómo mejora su vida y ver cómo empieza a vivir para que su vida empiece a caminar de acuerdo a lo que el Señor espera de usted. Olvídese de esos intercesores. El único intercesor y mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. En su nombre nosotros tenemos el perdón de nuestro pecado. Tengan eso muy claro, hermanos. No deleguen el arrepentimiento y no deleguen el pedir perdón a otras personas, ni a su pastor, ni a nadie. Es usted el que tiene que hacerlo. El pastor y la iglesia están para orientarnos, guiarnos a la luz de la palabra. Pero nosotros tenemos que reconocer el error y buscar al Señor con todo nuestro corazón. Podemos resumir en estas tres divisiones que en la iglesia sigue habiendo caída espiritual. Claro que sí, sigue habiendo caída espiritual, sigue habiendo desobediencia. En la iglesia de hoy siguen habiendo consecuencias. Claro que sí, mis queridos hermanos. Hay consecuencias y grandes. Para muestra un botón, como conversaba con los hermanos el domingo pasado, vean las grandes iglesias históricas, conservadoras, anglicanas, metodistas, presbiterianas, luteranas, totalmente desviadas de las palabras del Señor. Ya enseñan que la homosexualidad está bien. Incluso tienen ministros homosexuales dirigiendo el culto y pastoreando a la iglesia. Pero también pueden ver las consecuencias. Sí lo aceptaron, creyendo que están en el camino correcto, porque a irle bien a la sociedad y al gobierno implementaron las enseñanzas del mundo. Ahora vaya, vea las consecuencias de esas iglesias. Están cerrando porque no se pueden sostener en pie. Muchas de esas iglesias históricas ahora están como un museo, porque no hay gente. Dios no está en medio de esa iglesia. Están ellos alabándose ellos mismos y adorando y sirviéndole al gobierno y cayéndole bien al gobierno por las subvenciones que le dan. Pero ahora, ¿qué les queda? Nada, hermanos. Son las consecuencias de olvidarnos del Dios vivo y verdadero, de olvidarnos del Señor de la iglesia, que es Jesucristo, de su palabra y de lo que Él enseña. Si ustedes quieren, hermanos, de manera práctica, les digo, ustedes quieren conocer las enseñanzas de Jesucristo, nuestro Señor, vayan a Mateo, facilito.
abran el capítulo 5, vayan al Sermón del Monte. ¿Qué enseña Él? ¿Qué pide Él? ¿Qué espera Él de nosotros? Una de las cuestiones que Él más enseña y hace énfasis ahí en la ansiedad, la preocupación. Y hoy en día estamos en la sociedad con más ansiedad, más preocupación y más depresión en la historia. Con tanta facilidad económica que supuestamente hay, que dicho sea de paso, las hay más depresión. Con los medios de comunicaciones que tenemos, que podemos conversar en vivo, en línea, videollamadas, en el momento podemos hablar con nuestros seres queridos a kilómetros de distancia. Hay más tasa de suicidio, hay más sentimiento de soledad, hay más depresión en el mundo. Son estadísticas, hermano. ¿Cómo es posible eso? A veces nos olvidamos que el Señor Jesucristo nos manda a poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Yo quisiera preguntarme, ¿cuántos de ustedes se acuestan ansiosos? Diciendo, rayos, ¿cómo traté a mi esposa hoy? ¿Será que la traté bien? ¿Será que, Señor, no puedo dormir porque no estoy inquieto? No sé cómo traté a mi esposa hoy. ¿Cómo traté a mis hijos hoy? ¿Será que lo traté bien? ¿Será que lo traté mal? Estoy dedicándole el tiempo a mis hijos. ¿Qué hago, Señor? No puedo dormir, ayúdame. ¿Será que esa es la ansiedad y será esa la preocupación de nosotros en nuestros tiempos? ¿Cuántos de nosotros realmente se acuestan pensando, Señor, fui un testimonio para ti hoy? Todo lo que hice, lo que pensé y lo que hablé es digno de tu alabanza. ¿Será, Señor, que lo estoy haciendo bien? No, hermano, no, esos no son nuestros pensamientos, esas no son nuestras preocupaciones y nuestro estrés. Generalmente viene por lo material. Y es una de las cosas en las que el Señor Jesucristo más de énfasis hace también. Que no pongas tu desconfianza en lo material. Porque ¿qué le vale al hombre ganar el mundo entero, tener las riquezas que quieran, si han perdido su alma? ¿De qué les vale? Como siempre también converso con mi esposa y mis hijos, les digo, si la riqueza realmente fuera la solución a los problemas de la vida, no hubieran millonarios que se suicidan. Es ilógico, ¿no? No tiene sentido. Muchísimos cantantes famosos llegaron al pináculo de su carrera y estando allí en la cúspide, aparecieron muertos en sus habitaciones. Resulta que cuando los familiares hablan, vivía deprimido, con sentimiento de soledad. No entendían por qué, si tenía todo lo que aparentemente lo necesitaba. Cuidado, hermanos, nosotros olvidarnos de que la roca de nuestra vida se llama Jesucristo. Su palabra, lo que Él pide, lo que Él enseña. Les voy a dar un pequeño testimonio. Pensaba en no darlo porque realmente es un poco chocante, ¿no? Pero bueno, que sea para la gloria del Señor y para que ustedes entiendan realmente a lo que voy. El año pasado, cuando me entero del problema de mi madre cardíaco, me vi entre la espada y la pared. ¿En qué sentido? Como siempre he dicho, nosotros aquí en Lima, en Perú, ha sido una bendición para nuestras vidas. Gracias a Dios no nos falta nada. Pero tampoco, económicamente hablando, nos sobra mucho para como estar ayudando en problemas de emergencia como estos, que son graves. Y realmente caí en una depresión, caí en ansiedad. Y no sé por qué, pero dije, bueno, no, iba manejando y escuché en la radio la publicidad. No, no sé si ustedes han escuchado, yo sé que lo han escuchado. La Tinca. No, la Tinca que tiene no sé cuántos millones. ¿Y cuánto vale eso? 5 soles. Ah, porque son 5 soles, señor. No, ¿qué estoy yo invirtiendo ahí si mi patrimonio, lo que yo puedo ahí, son 5 soles? ¿Qué estoy haciendo ahí? No, los puestos son 5 soles y ya, si gano, bueno, soluciono los problemas. Y si no, pues se perdieron 5 soles. Son 5 soles semanales nada más. Te prometo que son 5 soles semanales, no, nada más. Bueno, caí en ese error. Enseguida mi esposa se enfermó con el tema del apendicitis. Enseguida me enfermé yo. Enseguida el carro empezó a echar broma también. Enseguida el teléfono con el que yo dependo de trabajar se me cayó de manera tonta de mis manos a 5 centímetros, así se cayó. Se quemó la pantalla. Yo, Señor, pero ese teléfono se me ha caído de 20 metros y no, parecía inquebrantable ese teléfono. Se me va a caer ahorita. Realmente, cuando me di cuenta, el error lo estaba cometiendo yo.
en una tontería, como yo mismo me justificaba, es una tontería, Señor. 5 soles. ¿Qué esos 5 soles? No son los 5 soles. Es la desobediencia que tú estás poniendo hacia mis mandamientos. Tu confianza no está puesta en la riqueza. Tu confianza está puesta en Dios, en tu palabra. En que yo tengo el control de tu vida. Y todo lo que pasa en tu vida está bajo mi control. Tú sírveme. Sigue haciendo lo que vienes haciendo hasta ahora. No te desvíes. Y realmente tuve que arrepentirme, hermanos. Tuve que arrepentirme, pedirle perdón al Señor. Conversando con mi esposa le explicaba. Y de igual manera explicarle. Pedirle perdón también. Fallé. ¿Y de qué manera? En una tontería que ustedes pueden decir, Carlos, eso es una tontería. Sí, parece una tontería. Pero para Dios no hay tonterías, hermano. Para Dios es una desobediencia abierta. Y por allí se comienza. Si quizás el Señor no me corrige con esa tontería, como le estaba diciendo yo, ¿qué sería de mí ahora? ¿Qué sería de mí ahora? Para concluir, mis queridos hermanos, seguimos teniendo un Dios santo, un Dios santísimo, omnipresente, omnisciente. Un Dios, como su palabra nos enseña, lento para la ira. No es que no tenga ira, no es que pase, no es que ya no pasa factura, no es que ya no corrige, lento para la ira y grande misericordia. Que sigue esperando de nosotros santidad, pero que al mismo tiempo nos conoce mucho mejor que nosotros mismos nuestra debilidad y nos ha dado la solución para ese problema, nuestra debilidad. Se llama Jesús de Nazaret y en su nombre, para los que lo invocan con un corazón genuinamente arrepentido, tienen el perdón de sus pecados. Gloria a Dios damos por el Señor Jesucristo, por su obra perfecta en esa cruz del Calvario. Y en su nombre podemos caminar confiadamente, mis queridos hermanos. No confíen en sus fuerzas, no confíen en sus espíritus, guárdense de su orgullo y de su arrogancia. Busquen al Señor todos los días de su vida. Solo así prosperarán y todo lo que hagan les saldrá bien. Amén. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para terminar. Padre, te queremos dar gracias por tu misericordia, que es infinita, Padre, realmente. Muchas cosas que nosotros tenemos hoy no las merecemos, lo sabemos, lo reconocemos, que no merecemos el hogar que tenemos, la familia, el matrimonio, pero tú en tu misericordia, Padre, has tenido en bien en guardarnos, en traernos a salvación a través de Cristo nuestro Señor y Salvador, en nombre de quien siempre te pedimos, te imploramos que nos guardes, nos guíes, nos orientes y nos perdones cada vez que nos equivocamos. Ayúdanos, Padre, pues reconocemos que somos débiles, que nos distraemos fácilmente, que emocionalmente somos muy frágiles, Señor. Cualquier cuestión, cualquier adversidad que pasa en nuestras vidas, caemos en debilidad, caemos en buscar la solución por nuestras propias manos. Perdónanos, Señor, perdónanos esa rebeldía, esa desobediencia. Capacítanos a través de tu Espíritu Santo. Coloca en nuestras mentes, en nuestros corazones, un temor reverente a servirte, Señor, a buscarte en todo lo que pase y que hagamos en nuestras vidas. No permita, Señor, que caigamos en el orgullo, en la soberbia, en la arrogancia. Ayúdanos a ser cada día más como nuestro Señor espera, más mansos y más humildes. Que en nuestro carácter se vea reflejado el fruto de tu Espíritu Santo, el cual es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre y dominio propio. Ayúdanos, Padre, pues en este momento reconocemos que queremos servirte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y nuestra fuerza, pero también reconocemos que no podemos solos. Ayúdanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, nuestro único Señor y Salvador. Amén.